tiro al blanco, senador Chacón, ¿cómo vamos? Un placer, Bien, gracias por invitarme. Por ahí lo vi en redes, en medios, hablando de la sentencia 551, de hace unos buenos años. ¿Por qué no le hablamos a los colombianos para que la gente entienda y que se acabe este cuento del sí o el no, o es Petro o es Uribe? Bueno, la Corte Constitucional delimitó claramente cómo deben elaborarse, cómo deben construirse las preguntas, que no son manipulativas, que no deben jugar con el anhelo ni las desigualdades de la gente, y eso ya lo definió la Corte Constitucional en esa sentencia. Después ratifica, eso fue con el referendo del 2003, en donde la Corte Constitucional, con un control previo a esas preguntas del referendo, le tumba unas preguntas al presidente Uribe. Montealegre Linep, en ese entonces el fiscal, era magistrado de la Corte Constitucional. Posteriormente el Consejo de Estado dijo que esas valoraciones de cómo deben construirse las preguntas debe hacerse también para las consultas, y yo creo que es lo que debe valorar el Senado de la República hoy en día, basado en esa sentencia, frente al planteamiento que hoy le hacen al país y al Senado sobre una consulta popular. O sea que nos estamos acostumbrando a que tiran la piedra y empiece todo el mundo a defenderse. El que tira la piedra siempre es el presidente, y ya el Senado o Cámara Baja empieza a mirar que sí y que no. Bueno, el Ejecutivo que hoy representa el presidente Petro, pues tiene la facultad para presentar una consulta, para radicar proyectos de ley, de actos legislativos, y el Congreso de la República toda la obligación constitucional y legal de verificar y analizar si se puede o no se puede. Al final de esta consulta, ¿sí van a hacer las mismas 12 preguntas? No sé, yo creería que si no las modifica, pues yo creo que va a ser difícil que ese rasero constitucional que exigió la sentencia para ese referendo de Uribe y que se aplica para las consultas, pueda pasar en el Senado de la República. El escenario es bueno, las preguntas son las que dejan dudas, pero la intención es buena. Bueno, las preguntas son anhelos del pueblo colombiano. Sí. Cualquiera diría sí. Sí, cualquiera. ¿Quién puede decir no? Lo que sucede es que la valoración como tal del poder hacerse es la dificultad. Por ejemplo, cuando habla de los nuevos contratos del servicio de aprendizaje, el SENA, los muchachos en aprendizaje, que van a trabajar, que se les obliga a los empresarios a recibir a unos muchachos que van a hacer prácticas, realmente van a aprender. Y nosotros, a través del tiempo y a través de los años, el Congreso de la República ha venido subiéndoles el ingreso por el cual el empresario debe pagarle para ayudarle a esos muchachos que están en el SENA, y que vayan conociéndolos para ver si adquieren trabajos formales. Realmente hoy en día, la gente no lo sabe, le pagan, cuando el desempleo está por encima de 2 dígitos, le pagan un salario mínimo para aprender. Y si tienen menos de 2 dígitos, o sea, menos de 10 el desempleo, paga el 75% el empresario de un salario mínimo. Quiere decir esto que no es verdad que los muchachos no ganen. Por el contrario, lo que viene sucediendo es que los empresarios están prefiriendo pagar una sanción que hay que recibir los muchachos. Prefieren pagar el salario mínimo entero que poder pagar la sanción y recibir al aprendiz. Eso está mal. Quiere decir que la norma no el ayudar al aprendiz, sino si la norma podemos endurecerla aún más, que es de las pocas actividades y profesiones en las cuales la gente recibe un ingreso. Por ejemplo, un abogado va a hacer la práctica, la judicatura, y no se la pagan. Pero que no jueguen sucio. Es lo que y entonces eso no es fácil de entender a la gente, y la gente podría pensar que no le pagan nada al aprendiz. Sí le pagan, y en ocasiones cuando vuelvo y repito, el desempleo está por encima de 10%, o sea, 2 dígitos, se le paga el salario mínimo entero. Entonces a veces puede confundir en la ciudadanía los temas, y esas explicaciones se pueden dar en un largo aliento, no en una pregunta, ¿no?
Ajá. ¿Usted se siente secuestrado o los partidos están secuestrados? Bueno, yo creo que los partidos están secuestrados ante la falta de discusiones y de ideas. Y los congresistas se sienten a veces secuestrados por el partido porque pretenden algunos dirigentes que pensemos como piensan ellos, más no como pensamos cada uno de nosotros. Los liderazgos individuales se han venido acabando y en eso estamos. Le dieron mucha importancia a unos gamonales y esos gamonales se van inflando y terminan queriendo pasar por encima. Sí, hoy en día en la historia de la política la libertad era importante, la libertad política para elegir, para ser elegido, para usted acceder a un partido. Hoy usted accede a un partido y lo obligan a que no puede moverse. Entonces usted ve casos como el doctor David Luna, que le tocó renunciar 1 año y 7 meses antes de entregar la curul, que era julio del 2026, y le toca renunciar porque es posible que no le den el aval. Esas cosas es lo que queremos acabar con la libertad democrática, el proyecto en el que la gente perfectamente pueda continuar en su partido y que se generen reglas de juego, democracia interna, que permita fortalecer los mismos, pero si también cambian su rumbo ideológico, si definitivamente no quieren generar procesos democráticos internos, pues también aquel que se elige, que se ha elegido, que ha luchado por tener su curul, pueda irse con su curul también en un determinado momento, pero no con un tiempo tan largo como hoy exige la Constitución. Hay que acabar con esos reyesuelos, lenta y paulatinamente, más o menos así es la idea. Así es.